悟空。孫悟空。Los dos guerreros habían llegado a el palacio. Los dos sabían que la batalla que estarían por iniciar sería la batalla más grande de sus vidas. Con una victoria o con una derrota, todo iba a depender de cómo ellos actuarán ante tal batalla. La hora de la batalla ha llegado. Debemos luchar a muerte, sin tener miedo a nada. Somos guerreros capaces, hemos entrenado para este preciso momento, y ahora no será nada diferente. Debemos luchar con todo lo que tenemos, diría Goku serio. Son Goku poseo miedo, diría Alice, la cual tenía miedo a la muerte, y más si estaba por pelear con su padre, uno de los seres que le había dado una de las grandes oportunidades de volverse fuerte, y pagarle con una guerra no era lo mejor, pero ella sabía que debía hacerlo por el bien de su familia, que podría ser un día más de dos, pero debían mantener un gran orden en eso y ganar la batalla, no caer ante esos adversarios. Veo que posees la garra de aparecer en el palacio. Eres un guerrero digno de ser borrado por mis propias manos. Espero estés listo para morir, diría Leto, el cual hizo acto de presencia mientras tenía una pequeña sonrisa. Hija, ven, por favor, no luches, te daré una oportunidad de quedarte conmigo, por favor, no te metes en la batalla con ellos, diría Odín, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa esperando que ella acepte eso. Lo siento, padre, tengo algo que defender, y si debo luchar contigo con tal de poder defender lo que más amo en esta vida, así que, si debo morir con tal la paz llegue, lo haré y sabes que soy capaz, padre, diría Alice con una pequeña sonrisa. Tu guardiana de otro multiverso, te dejaré vivir, vete, no quiero meter guerreros que no poseen nada que ver con la guerra con este Saiyajin, así que largo después, no quiero que pidas por tu vida, diría Leto serio. Deseas que pase eso, pero nunca pasará. Soy una guerrera destinada a luchar hasta la muerte si es necesario, eso lo sabes. Que miedo no te voy a tener porque soy una verdadera diosa de la calamidad, diría Rosé mientras poseía una pequeña sonrisa. Ya habían pasado siglos que no había escuchado de dichas diosas, no sabían que aún existían, pero bueno, la última diosa está por morir, diría Leto con una pequeña sonrisa. Tu rival soy yo, Scoria, quiero ver de qué estás hecho. Hablas de ser el mejor, pero dime esto, ¿estás capaz de darme una gran batalla? Dime si serás capaz de luchar a muerte con el rey de la oscuridad, diría Goku con una pequeña sonrisa. Veo que aceptas ese cargo, espero estés listo para caer ante mi poder. Al final quiero ver lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de terminar haciendo, diría Leto, el cual poseía una pequeña sonrisa mientras estaba dando pasos lentos hacia donde Goku. Lo mismo te dijo, a ver qué eres capaz de hacer, si de verdad eres un guerrero fuerte o solo eres palabras como la mayoría de guerreros. El destino de la muerte de uno está por ser escrito, diría Goku, el cual también estaba dando pasos lentamente. Los dos guerreros se ponían enfrente uno del otro mientras poseían una pequeña sonrisa. En ese lugar solo se estaba escuchando el rugir de sus alas. Los dos guerreros estaban liberando una gran presión en la zona de combate. Sus miradas eran de puro odio, y eso que había sido la primera vez que se veían, y los dos guerreros estaban más que listos para comenzar la guerra que sea necesaria, uno para buscar su paz y el otro para buscar la tranquilidad de sus reyes. Y en tan solo microsegundos los dos guerreros ya se habían soltado un salvaje golpe, que la zona de combate había entrado en un bestial caos por ese gran poder de los guerreros al solo liberar ese golpe. Y en eso sus puños habían hecho contacto, que muchos portales se crearon por la bestialidad de los golpes, y en tan solo microsegundos se habían lanzado una gran fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía unos inmensos poderes. Las dos bestias habían comenzado un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una gran fuerza y un gran poder. Al final los dos guerreros estaban dispuestos a morir en batalla si era necesario. Por donde se viera solo se veía a dos veloces rayos impactarse unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza y una increíble cantidad de portales. Se les estaban creando las realidades, estaban temblando, y eso que los dos guerreros aún no estaban luchando para nada en serio, solo estaban haciendo una batalla muy normal para ellos. Goku se estaba moviendo a unas grandes velocidades mientras soltaba unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno que estaba lanzando poseía una fuerza increíble. Leto solo poseía una pequeña sonrisa mientras lanzaba unas fuertes cantidades de golpes, y la mayoría las estaba esquivando como si nada. Al final su gran poder no era competencia en ese mundo de débiles. Y así como esos dos guerreros habían mantenido una gran batalla donde los dos lucharon a muerte sin contenerse en lo más mínimo.
Donde se volteara a ver los dos destellos, se veían pasar, cada uno poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que podrían generar en cada golpe. En eso un guerrero salió disparado a una alta velocidad hasta colisionar brutalmente con un planeta que se generó una gran explosión. Goku a una gran velocidad se ponía de pie, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde, que recibió un fuerte golpe en toda la cara, que salió disparado de nueva cuenta hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Leto no se quedó con eso nada más, y a unas grandes velocidades estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una gran fuerza, ni hablar de la intensidad que le ponía el guerrero. Goku estaba siendo masacrado a golpes, que cada uno que estaba recibiendo le hacía un gran daño sin poder defenderse en lo más mínimo. Cada golpe le generaba un fuerte daño hasta que cayó en el suelo de nuevo, que se generó una gran explosión. Leto solo veía eso con una mirada fría, ya que había hecho caer a un gran guerrero que él sabía que tenía gran poder, esperando que libere más poder, ya que no quería una batalla aburrida. Goku se estaba poniendo de pie mientras veía sería su rival, tenía mucha furia en sus ojos, pero sabía que con eso no ganaría nada. Son Goku, eso es todo el poder que puedes generar. Al final solo eres un guerrero muy débil, pero bueno, es lo de menos, solo eres una basura al final, diría Leto, el cual solo poseía una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final solo es el inicio de una batalla, espero cuando sea la batalla en serio, seas capaz de darme una gran batalla sin tanto miedo, porque se ve que eres de esos guerreros que por más fuerte que te quieras ver solo eres un perro más de los dioses, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, libera más poder, así veo la gran poder del supuesto guerrero, que es fuerte, a ver si tan cierto termina siendo, diría Leto, el cual tenía una pequeña sonrisa. Goku no diría nada, él sabía que debía liberar más poder, ya que sabía que la batalla se le podría complicar por más fuerte que se quiera ver. Sabía que ese guerrero no era nada de jugar con una batalla, ya que las batallas se luchan con el máximo poder, pero él no hacía nada de eso debido a su gran confianza. ¿Qué pasa si sigues pensando que no seré capaz de darte una gran batalla? Dime qué es lo que ocurre, Son Goku. ¿Piensas seguir con ese débil poder siendo ese guerrero muy débil?, diría Leto con una pequeña sonrisa. Goku estaba liberando su gran poder segundo tras segundo. Cada liberación de poder estaba haciendo bestial, que de una fuerte liberación de poder había pasado a su forma mi Dios, ya que sabía que no debía guardar nada de poder, y esa fase era muy poderosa, pero no sería rival para nadie. Jajajaja, ¿en serio crees que con ese poder me vas a ganar? Veo que de verdad el supuesto guerrero, que es el próximo Monarcas de las Sombras, es realmente débil, diría Leto, el cual se ponía en pose de combate. Si lo que digas, mejor luchemos antes que me aburras, no quiero que me des una batalla aburrida, dame una gran batalla, listo estás, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Los guerreros en tan solo unos microsegundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo habían generado un gran caos por su gran poder, de la cual un fuerte intercambio de golpes se comenzó a ver, que por donde se viera pasar solo se verían a dos veloces destellos darse unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno que se estaba lanzando tenía el poder de romper todas las realidades por su grandeza. Goku se movía a unas grandes velocidades, que cada golpe que estaba impactando en su adversario era bestial, pero él estaba sintiendo que no estaba haciendo mucho daño, sentía que estaba perdiendo mucha fuerza en cada golpe, y eso sabía que eso no estaba siendo nada normal. Leto estaba como si nada, esquivando y respondiendo los fuertes golpes. La batalla para él solo era un simple juego, no era nada real. Al final él poseía una fuerza inquebrantable y su poder ni hablar. Y así como los dos guerreros estaban lanzando una gran batalla, que cada fuerte golpe que se estaban lanzando estaba siendo muy grande, la batalla en sí era muy bestial, que donde se viera pasar solo se verían a dos veloces rayos, unos largos minutos la batalla había durado, sin limitarse. Ese planeta donde estaban luchando los dos guerreros estaba siendo muy destruido, cada fuerte golpe hacía llenar en caos ese gran planeta. Un veloz destello solo se vio salir a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión. Flor del caos nace y destruyamos a nuestros enemigos, diría Goku, el cual lanzó un gran ataque sin contenerse en lo más mínimo. En eso el gran ataque impactó con el guerrero, que se generó una gran explosión, que toda la zona de combate estaba siendo muy destruida, sin dejar nada a su paso, hasta que se vio que el mismo planeta no soportó el gran poder, que terminó explotando, y en eso se veían a Goku en el espacio con una mirada seria. ¿Habré ganado? No siento su poder, ¿será que la victoria es mía? Así de fácil no creo que haya ganado, esto aún no se termina, siento que esto sigue, diría Goku en sus pensamientos.
No quiero matar tus ilusiones, pero en esta batalla tenemos un 0,001% de poder ganar. Ya analice el gran poder de ese guerrero y créeme que es el doble de poderosos que los dos juntos, diría Yamoshi serio. Si lo sé, no hace falta que me lo digas, con solo sentir su poder me doy cuenta es realmente poderosos, y eso me hace sentir muy emocionado. Mi sangre guerrera quiere que la lucha se ponga muy en serio, y sé que no sería nadie a la par de él, pero si debo morir, lo haré luchando, pero de irme solo, no lo haré, diría Goku con una pequeña sonrisa. Bueno, Son Goku, tú sabes qué harás al final, tú sabes lo que vas a hacer con que ganes la batalla, será lo más importante, diría Yamoshi, pero él sabía que su rival era el muy fuerte que cualquiera que pudieras ver. Vaya guerrero, ese ataque sí que fue impresionante, no cabe duda que posees un buen nivel, espero sigas con ese nivel de ataques por un buen rato. Al final esa batalla son las que me encantan, diría Leto, el cual poseía una pequeña sonrisa. Goku no diría nada mientras tenía una mirada seria, ya que sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, ya que la batalla debía ganar sin importarle qué pase, pero en eso perdió al guerrero de la vista, que no estaba siendo capaz de verlo por ningún lado, buscando una y otra vez. ¿A quién buscas tanto? A mi tu rey, diría Leto, el cual le dio un bestial golpe, que la fuerza que había usado fue bestial. Goku no fue capaz de ver el fuerte golpe, que salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con unos escombros, que se generó una gran explosión, que todo se iba destruyendo por ese gran poder. Leto a unas grandes velocidad se movió mientras tomó de la cara al guerrero y lo comenzó a estrellar una y otra vez en el suelo, sin guardarse nada de poder. En cada impacto él estaba enseñando quién era en realidad el rey Leto. Goku no estaba siendo capaz de ver los fuertes golpes, estaba siendo impactado una y otra vez, sin poder hacer nada. Al final el poder del guerrero era muy bestial. Y así pasó unos segundos hasta que uno lo mandaron a estrellarse con el sol, que se generó una gran explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por ese gran poder. Son Goku, estás siendo muy débil, pensé que me darías una gran batalla, pero veo que solo eres una basura. ¿Realmente mis señores te tienen miedo? Si solo eres un guerrero más del montón que desea ser el más fuerte, solo es una simple basura así de realidad, diría Leto, el cual estaba con una mirada seria. ¿Tan seguro estás de tus palabras? Ya es hora de que pasara a este nivel el final de mi poder divino, el poder natural de un guerrero Saiyajin. Es hora de que veas la realidad entre tú y yo, diría Goku con una mirada seria, ya que sabía que su poder era grande y tenía la pequeña posibilidad de ganar la batalla, o eso creía él. Veo que usarás ese poder a ver qué tan fuerte terminas siendo. Solo eres un guerrero más del montón que se cree el más fuerte, y cuando la realidad eres un guerrero muy débil, y eso no lo dudo, diría Leto, el cual perdió a su rival. Perdón, ¿qué es lo que decías? ¿Que soy débil? ¿Acaso eso fue lo que has dicho en serio? No sabía que fueras así de basura, diría Goku, el cual le había lanzado un fuerte golpe. Leto no fue capaz de ver el fuerte golpe, que lo recibió de lleno, que salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que la fuerte explosión iba destruyendo todo a su paso. Goku estaba con una mirada fría mientras veía dónde había caído el guerrero. Él sabía que la fuerza que estaba usando era muy grande, tenía la confianza de poder ganar, no perder en lo más mínimo, o eso creía él, pero siendo un guerrero Saiyajin los límites no era algo que tenían. Leto se ponía de pie mientras se limpia la sangre que recorría por su boca, mientras su mirada cambió a una más seria, a que ese golpe sí que fue realmente fuerte y eso no le gustó. Al final sabía que no debía guardarse nada ahora en adelante, que la batalla que iba a tener sería tan bestial que las realidades podrían ser destruidas. ¿Qué pasó ahora? ¿La princesa tiene dolor? ¿Qué pasa? ¿Acaso estás teniendo miedo de mi poder? ¿Acaso mi grandeza está siendo mucho? Diría Goku con una pequeña sonrisa. Jajaja, me da risa que estos guerreros por un simple golpe ya se creen los reyes más grandes, cuando solo fue una gran suerte, pero bueno, así son la mayoría de guerreros. Espero estés listo para lo que estás por recibir, diría Leto con una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final ese poder es uno del montón, solo eres un simple guerrero, pero no pienso discutir eso, al final es pelear con un estúpido, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate. Los dos guerreros se veían fijamente, sabían que ahora sí sería una batalla muy pareja en todos los sentidos, pero solo uno iba a quedar de pie. Ahora nos movemos a donde estaban los demás guerreros expectantes de la batalla que estaba siendo liberada. Sabían que solo uno iba a quedar de pie. Hija, por favor no lo hagas, sabes que esta batalla que podremos tener podría ser una batalla final, podrías morir, no quiero perder a mi única hija, créeme que mi poder ahora no es nada del pasado, diría Odin serio. Lo sé, padre, has absorbido a mis hermanos, al final mi esposo tenía razón, solo deseas mi poder, que es puro como el de mi madre, solo deseas ser más fuerte gracias a mi poder, así de simple, pero eso no será nada, espero puedas con las dos, diría Alice, la cual poseía una mirada fría.
Padre Odín, es un gusto verlo, pero aquí es donde la leyenda se va a terminar. El guerrero que hizo sufrir a millones de seres vivos, va a morir en manos de nosotras, diría Rosé con una pequeña sonrisa. ¿Tan seguras están de que me podrían ganar? ¿De verdad se creen eso? ¿De verdad piensan que me van a ganar a un rey del todo? Es algo gracioso como mis creaciones desafiarme, pero bueno, es lo de menos. Espero poder ver su máximo poder antes de verlas muertas, diría Odín con una pequeña sonrisa. Por eso. Al final solo eres un bastardo que solo desea usar a su hija. Espero estés listo para terminar muerto, porque nosotras estamos lista para acabar con tu vida, y morir si es necesario, diría Rosé con una pequeña sonrisa mientras se ponía en pose de combate. Las veo muy decididas. Al final solo son unas charlatinas. Espero puedan hacerme un daño considerable, y tu hija, espero no te arrepientas de tus elecciones, diría Odín, el cual tenía una mirada seria mientras se ponía en pose de combate. Espero que podamos luchar y ganarle. A que la batalla no son fáciles, pero esta la ganamos. No tenemos miedo, ya que eso es de cobardes. Nosotras venimos lista para morir en batalla si eso es necesario, y lo sabes, diría Alice, la cual estaba en pose de combate con una pequeña sonrisa. Los tres guerreros solo se veían fijamente. Las dos chicas estaban listas para lo que estuviera que pasar. Sus cuerpos estaban listos para cualquier cosa. Si era morir, lo harían sin temor alguno, a que habían conseguido lo que más desean, la paz para sus mundos. En eso, en tan solo unos microsegundos, los guerreros ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde habían pasado solo se generó un gran caos por su poder. Y en tan solo unos microsegundos se vio una gran explosión, que todo a su paso estaba siendo destruido por ese poder. De la cual un fuerte intercambio de golpes se había comenzado. Las dos guerreras se estaban moviendo a unas grandes velocidades, mientras no se contenían en cada golpe. Lo intentaban dar en su objetivo, pero se le estaba complicado mucho, ya que su adversario no se estaba en un solo lugar. Odín se movía a unas grandes velocidades mientras respondía a los fuertes golpes, que cada uno no le hacía nada ni daño. Su cuerpo estaba siendo muy impresionante. Al final tenía una fuerza muy bestial ahora, ya que al consumir a sus hijos su poder se disparó por las nubes y ahora era así de poderoso. Y así como las dos chicas, Odín mantuvieron una gran batalla, donde se dieron una intensidad de golpes, que cada uno tenía grandes poderes, pero al final las dos guerreras no eran capaces de guiarse y seguir luchando sin interferir en los golpes de la otra. Y así como las dos guerreras salieron disparadas a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión, que todo lo que había a su paso se iba destruyendo. Veo que no son capaces de luchar juntas. Al final nunca han hecho esto, y más tu hija. Siempre has sido orgullosa y gracias a mí siempre has sido la más fuerte, porque yo intervenía en todo, diría Odín con una pequeña sonrisa. Sí, padre, lo que digas. Al final solo eres palabras. Rosé, hagamos esto, pero tú nadas una cada rato. Debemos hacerlo bien, así que empiezo cuando te diga. Entras, así recuperas más poder, diría Alice, la cual se ponía en pose de combate mientras tenía una pequeña sonrisa. Veo que lo harán solas. Espero sean capaces de luchar conmigo así y no sean nada de débiles, porque siempre terminan siendo así de débiles, y eso me da gracia, diría Odín con una pequeña sonrisa. Eso espero lo sigas diciendo durante mucho más tiempo, a ver si serás capaz de hacerlo, porque el poder de los dioses siempre es un débil. Solo les gustan hablar, pero cuando están en verdaderos apuros, siempre son unos bastardos, diría Alice con una pequeña sonrisa. Los dos guerreros solo se veían fijamente, y en unos tan solos segundos ya se habían desplazado a unas grandes velocidades, que donde se habían desplazado solo dejaron más caos del que ya había. Y de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una bestial fuerza, ni hablar del gran poder que llegaban a tener en cada fuerte intercambio de golpes que estaban lanzando. Alice se movía a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe que se lanzaba poseía una gran fuerza, ni hablar del gran poder que llegaban a tener en cada fuerte golpe. Odín se movía a unas bestiales velocidades, mientras estaba esquivando los fuertes golpes como si nada. Él sabía que la batalla estaba más que nada en cada segundo, a que su poder era muy grande y su rival no era la gran cosa para él. Y así como la batalla había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades, que cada uno poseía grandes poderes, y donde habían comenzado la batalla se estaba convirtiendo en un gran caos. Hasta que un guerrero salió disparado a una gran velocidad hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo sin dejar nada a su paso. ¿Ves lo que te decía, padre? Que no subestimes a los guerreros poderosos, más yo y mi compañeras, porque no sabes qué entrenamientos hemos hecho para volvernos fuertes, así que mejor guarda silencio, diría Alice, la cual estaba con una mirada seria.
Si sé que has pasado en dimensiones, porque se te olvida que soy el padre de todo y rey de todo lo que ves. ¿Acaso se te olvida que manejo toda la existencia así de simple? Todo lo que esté en mis dominios me voy a enterar. ¿Acaso se te olvida? Diría Odín serio. Sabía que lo hacías y así que mis clones pasaron en esas dimensiones mientras que yo entrené en una dimensión que no tenías el conocimiento de ella ya que él la creó y tú no tienes dominio sobre esa guerrero que es más fuerte que tú ahora mismo diría Alice seria. Espero con esa gran fuerza que dices que tiene sea capaz de ganar la batalla y no termine muriendo diría Odín con una pequeña sonrisa. Los dos guerreros no se decían nada cuando en tan solo unos microsegundos ya se habían lanzado a unas grandes velocidades que a su paso todo se iba destruyendo por ese gran poder. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas altas velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando tenía unos grandes poderes. Y así como esa batalla se había alargado a unos largos minutos de un furtivo fuerte intercambio de golpes, que donde vieras pasar solo se veían a dos veloces destellos, darse unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía unos grandes poderes. Alice se movía a unas grandes velocidades, mientras respondía a los fuertes golpes y atacaba a unas grandes velocidades, ella no se estaba con juegos en lo más mínimo, que cada fuerte golpe que lanzaba tenía una gran fuerza. Odín estaba como si nada que cada fuerte golpe que recibía no le hacía casi nada solo estaba con una pequeña sonrisa mientras esquiva y responde los fuertes golpes ya que para él no estaban siendo golpes fuertes solo eran unos simples golpes. Y así como esa gran batalla había durado unos largos minutos de un fuerte intercambio de golpes que cada uno tenía grandes poderes, hasta que un guerrero salió disparado a una gran velocidad colisionando brutalmente con el suelo que se generó una fuerte explosión. Odín solo veía eso con una pequeña sonrisa, viendo el caos que generaba su hija al impactar con el suelo. Él no iba a ganar la batalla pero sin matar a su hija ya que no debía hacer nada de eso ya que tenía que guardar su poder y no usar mucho ya que si Goku gana debía enfrentarse a él. Hija, es mejor que te rindas, créeme, que te lo dijo es porque no eres capaz de nada, no eres capaz de luchar conmigo, no eres nadie a la par ni solo eres una guerrera con un poder insignificante diría Odín con una pequeña sonrisa. Si lo que digas padre la verdad esos golpes son impresionante no pensé que fueras tan fuerte, bueno robando el poder de tus hijos si te puedes volver el más fuerte y hacer creer eso a ti pero bueno eso es lo de menos diría Alice la cual salía de ese lugar mientras tenía una mirada seria. Si lo que digas es hija al final tú serás una de ellos al final diría Odín mientras se ponía en pose de combate con una sonrisa. Esta vez lucho yo diría Rose mientras se ponía en pose de combate con una pequeña sonrisa al saber que ganaría o perderás. Los dos guerreros se veían fijamente sin hacer ni un solo movimiento los dos eran conscientes que la batalla que podrían tener sería muy corta. Fin del capítulo espero les guste y no olviden dejar su like para más parte de la saga y el posible final de varios guerreros o el comienzo de algo más grande que ellos.